Bueno, muy bien. Buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Vamos a comenzar en esta mañana, este domingo. Por la gracia del Señor, tenemos tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Estamos en nuestra escuela bíblica. Cada día domingo a las 9 de la mañana, de una manera virtual, estamos llevando la escuela bíblica. eh, y estamos en la continuación, de el tema que comenzamos la semana pasada. Empezamos el capítulo 8 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, una confesión bautista reformada. Y el capítulo 8 tiene que ver con de Dios, en este caso de Cristo el mediador. Ese es el nombre o el título del capítulo 8. Y entonces vamos a estar observando en este tema específico. La semana pasada hicimos una lectura de todos los párrafos que tiene este capítulo. Tiene más de 5, tiene creo que 10 párrafos si no me equivoco. Y mi intención es poder desarrollarlo un poco más pausado que a diferencia de otros capítulos, puesto que eh, habla de Cristo. Y entonces esto es como realmente cuando hablamos de Cristo el mediador nos referimos a Cristo como aquel que es mediador de un mejor pacto, de un mayor pacto, de uno mucho más grande. Entonces, el propósito es poder desarrollarlo a la luz de esto, del pacto de Dios, el pacto de gracia, y ahí vamos a estar observando algunos puntos principales. El tema de hoy tiene que ver con de Cristo el mediador, pero como notarás en el enunciado de esta clase es su encarnación. Y entonces vamos a desarrollar el capítulo 8, pero ahora el verso, párrafo número 2, que es el que vamos a estar observando acá, que te lo leo de esta manera. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a aquel que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, normalmente las debilidades que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Por causa de la caída en este caso. Aunque sin pecado, obviamente, Cristo sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Así que bueno, eso es lo que dice el párrafo que tenemos en nuestras manos y por eso el tema es su encarnación. Evidentemente hay muchos pasajes de prueba que podemos observar, pero permíteme darte una descripción acerca de lo que esta sección de la confesión enseña. En primer lugar, enseña que Cristo es Dios. Ese es uno de los temas principales aquí, que Cristo es Dios. En segundo lugar, también enseña que también es hombre, sí, habiendo entrado en la naturaleza humana sobrenaturalmente sin pecado. Entonces Cristo, en primer lugar, es Dios. En segundo lugar, que también es hombre, habiendo entrado en la naturaleza humana de manera sobrenatural sin pecado. Evidentemente la concepción, en este caso María concibe, ¿no es cierto? Concibe un bebé que se había prometido. Pero en tercer lugar, que sin embargo es una persona, Cristo el mediador entre Dios y el hombre. En eso se resume, o podemos definirlo en estos tres puntos. Evidentemente, la semana pasada desarrollamos el bosquejo de San Waldron, pero ahora, siendo que son muy parecidas, en este caso, el capítulo 8, tanto en la Confesión Bautista de Londres de 1689, como en la Confesión de Westminster, realmente me he valido también del material de G.I. Williamson. Es un excelente material también que es de estudio para clases de estudio de escuela bíblica, así que
la estoy ocupando ahora en este caso. Estos 3 puntos son fundamentales y lo encuentras en el párrafo que acabo de leerte. Entonces, revisemos algunos textos sumamente importantes con respecto a estas verdades. Que Cristo es Dios, que también es hombre en segundo lugar, habiendo entrado en la naturaleza humana de manera sobrenatural, sin pecado. Y en tercer lugar, que sin embargo es una persona. Prestemos atención a eso porque hay personas y hay herejías que se han dispuesto desde siglos pasados hasta ahora que manifiestan el hecho de dualidad, modalismos y demás cosas. Cristo es una persona. Cristo, el mediador entre Dios y el hombre. Entonces, mira, Juan el apóstol dijo en primera de Juan capítulo 4, en el verso 2 al 3 específicamente, en esto puede discernir, dice, en esto puede discernir quién tiene el Espíritu de Dios. En esto se puede discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Primera de Juan capítulo 4, verso 2 y 3. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, y está en el mundo, hablando del anticristo, ¿no? Es un texto muy interesante, muy importante, allí en primera de Juan, y aquí se encuentra, ¿no?, el discernir. ¿Discernir qué? ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? ¿Cómo? Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Presta atención a eso. Ahora, la seriedad de la herejía con respecto a la doctrina de Cristo es muy clara. Juan lo manifiesta en diferentes partes, tanto de sus epístolas como de su evangelio. ¿Por qué menciono esto? Porque en ese tiempo, en el tiempo intertestamentario y también en el tiempo de la iglesia primitiva, en el primero, segundo, tercer siglo y siglos posteriores, se desplegaron una serie de herejías terribles. Y ya Juan comienza a describirlas y a tratarlas, a darle un tratamiento acerca de cómo darnos cuenta qué es una herejía, cómo tratar estas cosas. Mira lo que dice ahora en su segunda epístola, en el verso 8 y 10. Dice, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Presta atención a ese texto. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa. Mira esas palabras, no son palabras muy fuertes. Y esta enseñanza es importante, es claramente explicada, mostrada en las Escrituras. Con tales advertencias, tales como estas advertencias, no nos debe sorprender que la historia de la iglesia no sea una de dulce paz, ¿verdad? Cuando vemos la historia de la iglesia, si puedes observar y analizar la historia, hay muchos buenos recursos para estudiar la historia de la iglesia, muy útiles, sí, animo a que puedan buscar libros como los de Justo González, obviamente muy útiles para conocer la historia de la iglesia, y algunos recursos que si desean puedo extenderles sin ningún problema. Tengo algunos recursos en mi ordenador para poder extenderles y puedan tener una idea de lo que es la historia de la iglesia. Muchas de las veces nosotros nos quedamos con esa idea de que nuestra iglesia tiene 30 y tantos de años, casi 40, y empezó así, pero esa es la historia de la iglesia local aquí. Ahora, la historia de la iglesia de Cristo es mucho más amplia, lleva sus 2000 años y más en movimiento y tiene sus anclas en el Antiguo Testamento, ¿no? Así que hay que tener presente eso. Hay malos libros también que no deberían ser observados, y si alguno quiere observarlos, simplemente hágalo para encontrar el error o el fallo, ¿no? Hay varios libros que no son recomendados. Hay uno por allí, parece que es llamado El Rastro de la Sangre. Habíamos encontrado hace un tiempo atrás en un grupo de estudio que es un libro que tiene alteraciones en la historia y que hasta presenta una herejía un tanto peligrosa. Así que no lo recomiendo. Si alguno quiere revisarlo, va a encontrar una reseña muy rápida de la historia. Puede tener algunas verdades, pero tiene algunas cosas complejas y peligrosas, ¿no? ¿Qué mencionamos con esto? Que bueno, la historia de la iglesia evidentemente no ha sido una historia que se pueda describir como algo dulce y lleno de paz, sino que ha tenido dificultades muy graves, muy terribles en el camino. Este libro que les acabo de mencionar manifiesta una idea de que los bautistas empezaron con Cristo y los apóstoles y hasta ahora han permanecido, como si hubiera una línea inalterable en la historia donde se mantuvo pura y sin mancha, sin mácula la iglesia.
No, no, sí hubo dificultades. No solo creyentes murieron por esto, sino que hubo tiempos de oscuridad, el oscurantismo. Muchas de las veces cuando uno encuentra esa clase de libros peligrosos, no puedes borrar 1000 años de oscurantismo simplemente porque alguien dijo por allí que hay una línea intachable y perfecta. Consideramos que aún hubieron dentro de la iglesia de aquel entonces, iglesia católica, varios creyentes verdaderos, en este caso hombres como eh, Agustín de Hipona, ¿no es cierto? Atanasio, varias personas que aparecieron en el camino de manera histórica, que eran parte de la iglesia católica, que fue cambiando, recuerden que la iglesia fue cambiando, pero católica romana me refiero, pero que la iglesia no fue una línea o sostuvo una línea dulce. El revisar la historia nos lleva a reconocer que la iglesia tuvo luchas y dificultades, que hubieron momentos de mucha oscuridad, pero como dijeron los reformadores, Vox tenebras, luz. Después de las tinieblas, luz. Y ahora tenemos mucha luz, mucha verdad. Y por eso es importante estudiar las Escrituras. Saben, Cristo no vino para traer paz a la tierra, sino espada. Yo sé que es un texto muy fuerte, pero es lo que dice Mateo capítulo 10, verso 34. Esa espada es su palabra, la palabra de Dios, y divide a los hombres a donde quiera que vayan. Tú puedes leer textos como Apocalipsis 1:16, hablando de la descripción acerca de Cristo, dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mira lo que dice ese texto. Otro texto que evidentemente conocemos está en Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La iglesia está en el mundo para enfrentarse al reino del error y desde el comienzo Satanás se ha opuesto con errores sutiles a la única arma de defensa de la iglesia, la palabra de Dios. Si hay un arma con la cual la iglesia debe defenderse y tiene que defenderse es la palabra de Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Cuál es el punto con esto? Que no es guerras o armas o espadas de verdad, sino más bien la palabra de Dios. Esa es nuestra espada, con la que podemos vencer al enemigo. Somos columna y baluarte de la verdad. Y la verdad es la que trae libertad. La verdad es la que divide la herejía de la verdad. Obviamente, el error. Por eso, amados hermanos, Mateo claramente lo dice, Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Durante los 2 primeros siglos después de la venida de Cristo al mundo, la batalla entre la verdad y el error estaba generalizada doctrinalmente. O sea, en esos 2 primeros siglos, la mayoría de discusiones que se encontraban en la calle eran doctrinas. Y entonces alguien podía estar caminando por allí y te decía, Cristo vino en cuerpo o no vino en cuerpo. O sea, Cristo se encarnó o no se encarnó. Y podías debatir de esto porque ese era el debate durante los 2 primeros siglos y más. Los primeros cristianos fueron llamados a defender la fe cristiana en su totalidad contra una obvia oposición pagana. Porque las filosofías y las sutilezas griegas y romanas se estaban imponiendo a la luz de la verdad de la palabra de Dios. El gnosticismo de aquellos días era la falsificación de Satanás. Tomando estas filosofías y estas herejías, trataba de acomodarlo a lo que la Biblia dice para que, bueno, sea más atractivo al oyente. Era una caricatura falsa del sistema completo del cristianismo, pero era atractivo. Y es interesante ver cómo tanto en aquel entonces, en tiempos anteriores, antiguos, como ahora, el pragmatismo sigue teniendo preeminencia en ciertas áreas, ¿verdad? Si funciona, si resulta, si es atractivo, si te gusta, dale, hazlo. No importa si es correcto o no. Pero en este caso, la verdad debe permanecer y debe prevalecer. Muchas personas se descarrilaron de la fe cristiana histórica. Es necesario plantearla de esta manera. Por esta fe falsa, pero atractiva. Fe falsa, pero atractiva.
Muchos filósofos, dejándose llevar por sus ideas, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, no, es imposible, es un pecado establecer que Cristo vino en carne, porque la carne es corrupta y es mala, y el Espíritu es bueno y es santo, entonces Cristo no vino en carne. Y por tratar de defender a Cristo, terminaban creando herejías tras herejías. La fe cristiana histórica es una fe basada en eventos verdaderos que tuvieron lugar en la historia, mientras que la fe suprahistórica es una fe basada en la vana especulación, suposiciones de las cosas que supuestamente están detrás de la historia. Durante los siglos, en este caso ahora tercero y cuarto, el ataque se concentró principalmente en la doctrina de la Trinidad. Durante 4 siglos estuvo ahí golpeando la doctrina de la Trinidad, estas herejías. Y durante ese periodo, la iglesia se enfrentaba con varias herejías. Algunos dicen que son 7, posiblemente es verdad. Yo permíteme compartirte, no estoy seguro cuántas tengo acá, pero voy a compartirte posiblemente unas 6 herejías. Una de las herejías que se trataba en aquel entonces y que aún se trata, tú puedes ver vestigios de estas herejías en sectas actuales que empezaron hace 300, 400 años. Por ejemplo, uno de ellos es el monarquismo. Escucha bien esa palabra, monarquismo. Esta es una herejía que hacía que Cristo y el Espíritu Santo estuvieran sometidos al Padre, no solo en su obra redentora, sino en su propia esencia. Sometidos al Padre, monarquismo, donde el Padre era el todo superior y entonces eran sus súbditos el Espíritu Santo y el Hijo. Esto es una herejía, porque la Biblia no plantea de esta manera la Trinidad. Plantea una persona, el ser de Dios, que se manifiesta en 3 personas, un solo ser en 3 personas, pero que no estamos hablando de un ser superior sobre las otras 2 personas de la Trinidad, sino que son iguales, ¿sí? La relación intratrinitaria es perfecta, en igualdad y en equidad. Y en diferentes momentos encontramos que cada uno tiene roles distintos, pero encontramos también que son iguales. Obviamente ya tratamos esto en el tema de la Trinidad, pero aquí estamos describiendo un poco este ataque hacia la Trinidad en el contexto de la encarnación de Cristo. Hay otra herejía que es del monarquismo modalista. Escucha bien esta palabra, porque es una expresión un poco más amplia de esta herejía monarquista. Monarquismo modalista es que este enseñaba que Cristo es una persona que asume 3 identidades. Cristo se manifiesta a veces como el Padre, en este caso que Dios es una persona que se manifiesta en 3 identidades. A veces aparece como el Padre, a veces aparece o se manifiesta como el Hijo y en otras ocasiones se manifiesta como el Espíritu Santo. Pero solo una a la vez. Otra herejía, eso no es lo que enseñan las Escrituras. Otra herejía que es mucho más común actual, muy popular por así decirlo, es la del arrianismo. Sí, en este debate que hubo hace mucho tiempo atrás, aún donde se involucró estuvo muy involucrado en este contexto Constantino, el emperador que de una u otra forma en aquel entonces históricamente oficializó el cristianismo como la iglesia del Estado de Roma, y entonces se estableció que el cristianismo era la iglesia, la religión oficial. A partir de allí, bueno, hubieron diferentes cambios en el tiempo y en la historia, ¿no? Cuando consideramos el arrianismo, este enseña que Cristo y el Espíritu Santo eran solo criaturas. O sea que Dios el Padre es Dios, pero Dios creó a Cristo y creó al Espíritu Santo. Contra estos errores y otros similares aparecieron aquellos que nosotros conocemos como los concilios. Concilios donde se reunían diferentes pastores, líderes, teólogos y demás obispos y debatían las escrituras en sus lenguajes e idiomas originales y debatían estas verdades. Y entonces vemos uno de estos, del concilio de Nicea. Ahí hay un credo también, el credo niceno, un credo excelente, en el 325 después de Cristo. Otro concilio fue el concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo, donde se debatían estos temas. Y ahí es interesante ver, es una de las clases que se da en el instituto, siendo profesor de esta materia también es muy deleitoso poder hablar de esto. Y, ¿sabes? En medio de eso, esta herejía del arrianismo era una herejía que casi que no se notaba. Se quedaba ahí en medio de la superficie y había como que, bueno, no pasa nada. Pero ¿sabes cuál es el punto? A veces eran solo pequeñas palabritas o las pequeñas letras en el contrato, como se dice, ¿no? Las que hacían la diferencia. Y la lucha era entre homoiousios y homouseo, o sea, entre semejante en esencia o de la misma esencia.
hablando de si Cristo es semejante a la esencia del Padre o de la misma esencia del Padre. Nosotros sabemos que es de la misma esencia del Padre, como dice la confesión. Pero esas pequeñas palabritas levantaron debates terribles y hasta ahora existe esta idea que es llamada el arrianismo. Un ejemplo evidente, clarísimo, es los testigos de Jehová. Pero aún esto empezaron a forjar una declaración de fe. Evidentemente, estos concilios y estas reuniones de varios hombres, varios teólogos, a la luz del estudio de la palabra de Dios, trajo que ellos empezaran a forjar una declaración de fe de la iglesia en los grandes documentos de los credos. Y por eso es buenísimo poder leer credos y observar esos credos. No solo cantarlos, hay algunos credos que son cantables, pero es bueno observar el credo niceno, el credo hay un credo de Atanasio también que es excelente, vale la pena leerlo. Esto se encuentra en varias Biblias útiles. Algunos pueden tenerla, la Biblia de estudio de la Reforma, la Biblia Herencia Reformada también la tiene, son excelentes y también los puedes encontrar en línea y puedes leerlo. A veces pasamos por alto, bueno, lo voy a mencionar dentro de un momento, pero cuando no conocemos la historia somos presos de cometer los mismos errores que se cometieron en la historia. Es una frase que hemos escuchado y que si pasamos por alto eso, podemos llegar a cometer los mismos errores. Y esto implica el hecho de conocer la historia de la iglesia y no cometer los errores que se cometieron en el camino. Entonces, uno de estos errores es el arrianismo. Sin embargo, ni bien había sobrevivido la iglesia a los ataques de Satanás sobre la doctrina de la Trinidad, luego empezaron los ataques contra la doctrina, evidentemente, de Cristo. Y aproximadamente mira el camino que estamos haciendo de eras y etapas, ¿no? Pero entre el siglo V y VII, varios siglos más adelante, surgieron herejías ahora como el apolinarismo. Es una palabra extraña, ¿no? Pero enseñaba que Cristo era Dios, pero que no poseía verdadera o total humanidad. O sea, no, sí, es verdad, Cristo es Dios, pero no es que es totalmente humano o verdaderamente humano. Apolinarismo enseñó que Cristo tenía un cuerpo y un alma, pero que en vez del espíritu humano, Cristo tenía un logos, palabra divino, un logos divino, ¿no? Eso es el apolinarismo. También está el nestorianismo. Esto enseñaba que hay dos personas distintas, una divina y una humana. Una vez, en vez de una sola persona con dos naturalezas en Cristo. Yo decía, no, ok, sí, decimos que Cristo es Dios, pero es la persona de Cristo como Dios. Y después hay otra persona, Cristo como hombre, ¿no es cierto? Y separaban a estas dos personas, según ellos, cuando vemos que no son dos personas. Es una persona que tiene dos naturalezas en sí mismo. Contra esta herejía la iglesia formuló la verdadera doctrina de la persona de Cristo en el concilio de Calcedonia en el año del 451 después de Cristo. En esta sección de la confesión de fe, tanto en la Confesión Bautista de Londres de 1689 como la de Westminster, se recoge y afirma aún más consistentemente la sustancia de este credo de ahí de Calcedonia en el año 451. Siglos de enfrentamiento mortales entre Satanás y la iglesia se ven cristalizadas en estas palabras. ¿Notas esto? La confesión de fe lo que hace es, más allá de describir las herejías de aquel entonces, es plantear las verdades con las que se rebatieron esas herejías en medio de la historia para que sepamos algo. Que aunque es un tanto extensa la confesión de fe, esta confesión resume aún aquellas herejías que aparecieron en el tiempo y cómo éstas se rebatieron por la verdad de la palabra de Dios. De ahí que es importante que una confesión de fe sea un poco o un tanto extensa y no una confesión corta, porque podemos volver a repetir los mismos errores del pasado. Generalizamos y caemos en generalizar y decir, entonces creemos lo mismo, no hay ningún problema. Sí, pero hay cosas que nos hacen y nos distinguen, que la palabra de Dios manifiesta, que no podemos pasarla por alto. La palabra de Dios es extensa y debe ser valorada también, sobre todo y por sobre cualquier confesión de fe. De ahí que consideremos siempre que la confesión de fe manifiesta las verdades bíblicas de una manera bien cuidadosa, pero que aún así puede tener errores y los vamos a ir encontrando aún en el camino, ¿no? Nuestro deseo es poder revisar la historia, observar las escrituras y ver qué es realmente lo que creemos, que la verdad sea la que prevalezca. Conscientes de esto, en estos enfrentamientos entre Satanás y la iglesia, dice la confesión, que la totalidad de la naturaleza perfectas y distintas, la deidad y la humanidad, fueron inseparablemente unidos
en una persona, en una sola persona, sin composición, ni conversión, ni confusión. Mira lo que dice la confesión. Si es verdad que el que se olvida del pasado se ve condenado a revivirlo, entonces es una tragedia de la más grande magnitud que esa historia y sus frutos hayan sido olvidados. El increíble crecimiento de muchas sectas modernas que no hacen más que repetir las antiguas herejías parece afirmar la veracidad de estas palabras que acabo de mencionar. Estamos repitiendo otra vez esta historia. El testimonio de esta sección de la confesión se confirma de la siguiente manera. ¿Cuál es el testimonio y lo que había mencionado al principio? Bueno, que Cristo es Dios, muy bien, su naturaleza divina, ¿sí? Dos naturalezas, una sola persona. Y entonces, ¿cómo vemos su naturaleza divina en las escrituras? Y permíteme acercarme para poder tomar un documento acá. Continuemos. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, su naturaleza divina se observa en que Él es eterno. Mira lo que dice Juan 17:5. Vamos a abrir nuestras Biblias. Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 5, dice de esta manera. Juan 17:5, dice así. Estoy en otro evangelio. Vamos a ir un evangelio más adelante. Aquí está. Juan capítulo 17, verso 5 dice así. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Qué manifiesta esta verdad? ¿O qué manifiesta este texto en la palabra de Dios? Que Cristo tenía la gloria misma con el Padre antes de la existencia del mundo. Y la existencia del mundo arranca en el principio. Y el principio es el principio de toda la creación. ¿Qué principio? El principio de la creación del tiempo, del espacio y de la materia. Así que antes del principio todo era eternidad. Evidentemente la eternidad es permanente y no cambia, ¿no? La naturaleza divina de Cristo, según este texto, es que Él es eterno. Mira el verso 24, allí mismo. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué palabras, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, ¿qué había? Eternidad, ¿sí? Entramos al tiempo en medio de la creación, pero antes de la fundación del mundo, eternidad es una descripción muy clara acerca de quién es Cristo como Dios. Su naturaleza divina, eterno. Pero no solo eterno, también es omnipotente. Mateo 8, 27. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, verso 27. Vamos a leer Mateo capítulo 8, verso 27. Dice así. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Hablando de Cristo, ¿no? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Evidentemente es Dios. Su naturaleza divina. Él es eterno, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Lucas 6:4. Mira lo que dice más adelante. Lucas capítulo 6, verso 4. Dice así, como entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Lucas capítulo 6, verso 8, dice, pero él sabía lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven acá. Y él levantándose, se le acercó. Y ojo, no estamos hablando de la mera suposición con la que nosotros, no, yo sé lo que estás pensando, ¿no? A veces nos lanzamos rápidamente a suponer qué es lo que la otra persona está pensando o nos damos el lujo de pensar que podemos leer la mente de otros. No. Realmente Cristo es omnisciente porque Él lo conoce todo, porque es Dios. Esta es su naturaleza divina. Él no supone qué otros piensan. Él sabe qué es lo que están pensando otros. Y en este texto se manifiesta esa verdad. Es tal que cuando tú lees aún el Evangelio de Juan y encuentras este relato donde Cristo les dice a aquellos pecadores, ¿no es cierto? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, encuentras que ellos acusados por su conciencia se fueron. Y el contexto dice que Él conocía lo que había en sus corazones. Por eso, cuando consideramos su naturaleza divina, debemos entender que Él es Dios. Su eternidad es omnipotente, es omnisciente.
y realmente en él se encuentra la plenitud de la deidad. Mira, aún su paternidad sobrenatural fue respetada en su concepción humana. Por eso él es el Hijo de Dios. Lucas 1:34, mira lo que dice. El Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 34 dice así. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, pues soy virgen? Evidentemente, no estamos hablando de que Cristo fue hijo de un hombre común y corriente, o que María, evidentemente por una relación natural, concibió a Cristo con otro hombre. No, no. Su paternidad sobrenatural fue respetada en su concepción humana. Fue el Espíritu Santo que la cubrió y entonces ella quedó embarazada de Cristo, el Hijo de Dios. Y evidentemente debemos ser cuidadosos al no tratar como lo hacían algunos en el antiguo tiempo, en los siglos pasados, que aún ahora lo hacen, ¿no? Que deifican a María, ¿no es cierto? Que ella es siempre intercesora. No, no, no. Aún ella es consciente de su pecaminosidad y ella ora y dice, este es mi Redentor, hablando de Cristo. Ahí en el Evangelio de Lucas no puedes observar eso en el contexto. Y considerar el hecho de que ella fue la madre de Cristo, ¿sí? Pero su padre, en este caso el papá el de Cristo, es Dios mismo, el Padre eterno, ¿no? Evidentemente, acabamos de mencionar un tanto sobre la naturaleza de Cristo, que es su naturaleza divina, pero también encontramos su naturaleza humana, ¿Y por qué me refiero a esto? Bueno, la Biblia manifiesta que Cristo fue un hombre. Sí, es un hombre. No estamos hablando de que Cristo a veces era Dios y a veces era hombre, sino que Cristo es el eterno Dios hombre. Dios hombre. ¿Sí? Evidentemente esto sucedió en el tiempo cuando Cristo nació, ¿no es cierto? Él era Dios, siempre ha sido Dios, pero Él se volvió Dios hombre. No un semidios, no un Hércules por ahí, no, no, no. Él es Dios hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Y cómo encontramos su naturaleza humana? Bueno, comenzó en el tiempo, Gálatas capítulo 4, verso 4, mira lo que dice. Gálatas capítulo 4, verso 4. Nos referimos a la naturaleza humana de Cristo que empezó en el tiempo. No es que Cristo fue humano desde la eternidad, sino que su humanidad comenzó en el tiempo. Y dice Gálatas capítulo 4, verso 4. Estoy llegando para allá. Dice así. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. No solo eso, era de generación humana de la sustancia de María, como leímos en el texto en Lucas capítulo 1, verso 35. Generación humana de la sustancia de María. No es que Jesús vino del polvo de la tierra como el primer Adán, ¿no es cierto? Sino que la encarnación de Cristo es bajo la sujeción de la naturaleza en la que nos encontramos. Él nace con un cuerpo sometido a tiempo, sometido a corrupción, con luchas y con debilidades, y por generación humana, ¿sí? Aunque, evidentemente debemos decir esto, sin pecado. Por eso, en tercer lugar, cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, su naturaleza humana, estaba sujeta a las limitaciones incidente de la existencia humana. ¿Por qué hablamos de esto? Porque vivimos bajo limitaciones, ¿no es cierto? Tenemos sed, tenemos hambre, tenemos sueño, nos cansamos, cuando nos duele algo, mejor dicho, cuando nos golpeamos, nos duele ese algo, ¿no es cierto? Estamos allí sufriendo ese dolor. Bueno, es decir, crecimiento, hambre, sufrimiento, dolor, limitaciones de conocimiento, aún no lo sabemos todo, ¿verdad? No lo conocemos todo, como dice Hebreos capítulo 2, verso 17. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 17. Dice de esta manera, Hebreos capítulo 2, verso 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en la casa de Dios, en las cosas que a Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados de su pueblo. Es alguien que no es diferente a nosotros, sino que nos conoce y que vivió en un mundo igual que nosotros en este mundo y que tuvo luchas y dificultades como nosotros. Y entonces podemos decir que Él nos conoce y sabe qué luchas y dificultades tenemos. Y qué bueno es saber que Él se compadece de nosotros. Aún más adelante, Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas,
sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Qué maravilloso, ¿no? Aquel que ha sufrido igual que nosotros, ha sido tentado en todo, igual que nosotros. Evidentemente, Cristo sin pecado, ¿no? Esto me lleva, ya de manera concluyente, a mi último punto, y es su personalidad. Me refiero a que Cristo es una persona, ¿sí? O su unipersonalidad. Aunque está claro en las Escrituras que la naturaleza humana de Cristo es genuina y completa, así como también su naturaleza divina, y que siempre permanecían distinta la una de la otra dentro de su persona. Recuerden, no se mezclan, no están compuestas una de la otra, no, las dos permanecen perfectamente en la persona de Cristo. No hubo ninguna mezcla, disolución ni confusión entre las dos naturalezas. Sin embargo, las Escrituras también insisten en que Cristo era solo una persona, una persona. Ni Dios ni ningún hombre jamás se dirigió a Cristo o lo trató como si fuera el uno o el otro. Ni tampoco actuó él mismo en ningún momento como si fuera el uno o el otro. Él no dijo, bueno, ahora voy a actuar como Dios y ahora voy a actuar como hombre. No, no, no. Él simplemente actuó como una persona. Sin embargo, debemos ser conscientes de que en él habita toda la plenitud de la deidad y toda la naturaleza de un ser humano, con un alma, con emociones, con dificultades, con luchas. Por esta razón, es bueno mencionar un catecismo antiguo, el Catecismo Mayor de Westminster, declara de forma muy consistente que es una violación al segundo mandamiento. Escucha bien, pregunta 119, dice, el hacer alguna representación de Dios, de todas o de las personas de la Trinidad, o de una de las personas de la Trinidad, y sea interiormente en nuestras mentes, ya sea interiormente en nuestras mentes o exteriormente en cualquiera clase de imagen o semejanza de criatura alguna. Porque así como Dios es un solo Dios, y aún así tres personas eternamente distintas, así también Cristo es la unidad de su persona. Tiene dos naturalezas completas que son distintas la una de la otra. Esto se puede comprobar en las Escrituras de textos tales como Hechos capítulo 20, verso 28. Allí leemos que Dios compró con su propia sangre a la iglesia, dice el texto. Pero las Escrituras en Juan capítulo 4, verso 24 dicen que Dios es espíritu. Entonces el espíritu no tiene carne y sangre. Tal afirmación es imposible solo porque la persona que adquirió a la iglesia es a la vez Dios y hombre. Y entonces, aunque sabemos que Dios es espíritu, debemos entender que Cristo es Dios y es hombre, porque es una sola persona con dos naturalezas. Podemos hablar de Él como Dios y como quien derramó su sangre humana, como lo hizo. Históricamente comprobado, las Escrituras son claras y concisas en este aspecto. Así que, bueno, observando todo un camino de lo que hemos revisado juntos hoy, debemos ser conscientes de esta última parte, no pasarla así rápidamente o pasarla por alto. En su personalidad, sabemos que Dios es espíritu, es lo que dice la Biblia en Juan capítulo 4, verso 24, pero que Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres, dice Juan en el capítulo 1, y vimos su gloria, la encarnación del Hijo de Dios, no alguien menor, sino igual, de la misma esencia del Padre. Y entonces aquí encontramos esta tremenda verdad, a veces difícil de entender para nuestra mente finita, que Cristo es una persona y que en Él habita tanto la naturaleza completa y perfecta de Dios y la naturaleza completa del hombre. Él es Dios hombre para siempre. Bueno, mis amados hermanos y amados oyentes, concluimos aquí con este tema que estamos observando acerca de Cristo el mediador en el párrafo 2, acerca de su encarnación. Si Dios lo permite, la semana que viene continuaremos con el tema a proseguir, posiblemente el párrafo 3, y daremos el tratamiento adecuado a ese texto. Que el Señor te bendiga, tenemos que seguir leyendo cada uno de los párrafos de la confesión y podamos ser edificados unos y edificar a otros también con estas palabras. Que podamos tener las convicciones adecuadas por la palabra de Dios y también de esta manera podamos defender y presentar defensa ante todo aquel que demanda razón de nuestra esperanza, de nuestra fe en Cristo. Amén. Vamos a finalizar orando. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu bondad en este día renovados.
Pedimos que nos concedas la oportunidad de tener comunión unos con otros como iglesia, ahora dentro de poco en el culto público, Señor, aquí en la congregación. Y te agradecemos por tu amor y cuidado especial hacia nosotros. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Que el Señor les bendiga.